Actividad 1. Fundamentos de la normatividad fiscal. Materia: normatividad fiscal. Unidad 1. Fundamentos de la normatividad fiscal para las pymes. Hola, buen día. Mi nombre es Jaime Martínez Vicencio y estoy cursando la materia de normatividad fiscal. Les doy la más cordial bienvenida al presente video, donde analizaremos las funciones y elementos que integran las finanzas públicas, la política fiscal, la política del gasto público y el presupuesto. Espero que la información les sea de utilidad. Comencemos. Primeramente, analizaremos lo que son las finanzas públicas. Las finanzas públicas rigen las necesidades que se originan frente a las relaciones de Estado con los individuos o las del Estado frente a sus propias necesidades. Esta actividad financiera del Estado comienza en el momento en que éste se apropia de las riquezas o bienes producidos por las demás economías y las convierte en ingresos para atender los gastos que les causará cumplir su deber de satisfacción de las necesidades públicas. Y termina cuando el ingreso público se ha convertido en servicio público o medio de satisfacer la necesidad. En el Estado, tiene que desarrollar una actividad de carácter económico, encaminada a la obtención de medios que le permitan satisfacer las necesidades colectivas mediante la realización de los servicios públicos. Elementos que la componen. Primeramente, las necesidades públicas. Nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, quien será garante de las principales necesidades que se originen dentro de una colectividad. Estas necesidades solamente podrán ser satisfechas por el Estado, debido a que son de imposible cumplimiento por cada uno de los individuos que conforman el colectivo. Servicios públicos. Son las actividades que el Estado realiza en procuración de la satisfacción de las necesidades públicas. Se encuentran estrechamente vinculados a las necesidades frente a las cuales están llamados a satisfacer, por lo cual se distinguirá entre servicios públicos esenciales y no esenciales. El gasto público. Son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para producir de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar otras exigencias de la vida pública, que son llamadas propiamente servicios. Los recursos públicos. Son los medios mediante los cuales se logran sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica. Finalmente, la renta nacional. Es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. La función principal de las finanzas públicas tiene como función contribuir al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleos e incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración que de las finanzas públicas realicen los representantes del Estado. La política fiscal. La política fiscal se puede entender como un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, al gasto público, al endeudamiento público, a las situaciones financieras de la economía y al manejo por parte de los organismos públicos, tanto centrales como paraestatales, y en todo el ámbito nacional y en lo referente a todos los niveles de gobierno, ya sea el federal, el estatal y el municipal. Existen dos tipos de política fiscal. La política fiscal expansiva, que genera un déficit en los presupuestos de Estado, es decir,
una situación en que el gasto público es superior a los ingresos fiscales, que se financia mediante la emisión de deuda pública. Los mecanismos a usar son: número 1. Aumentar el gasto público, para aumentar la producción y reducir el paro. O 2. Aumentar el gasto privado, bajando los impuestos para aumentar la renta disponible de los agentes económicos privados, lo que provocará un mayor consumo de las personas y una mayor inversión de las empresas. En definitiva, un aumento de la demanda económica. Se denomina expansiva porque se ejecuta para estimular el crecimiento económico y crear empleo. Y número 2, la política fiscal restrictiva, que genera un superávit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Los mecanismos son los contrarios que en la expansiva. Número 1, reducir el gasto público, para bajar la demanda y por tanto la producción. O 2, reducir el gasto privado, subiendo los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor, disminuyan su consumo y con ello la demanda económica. Se ejecuta cuando la economía conoce un periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse para evitar un aumento en los precios, lo cual generaría una inflación. Los elementos que la componen son el gasto público y los impuestos. La función principal de esta política es facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. Igualmente busca evitar fluctuaciones en la economía. Política del gasto público. El gasto público constituye uno de los principales componentes de la política fiscal y que además tiene una importante incidencia en la orientación de la actividad económica del país y en las expectativas de los agentes económicos. En este contexto, el uso racional de los recursos públicos cobra especial relevancia, dado que el Estado tiene la responsabilidad de impulsar la inversión privada y el consumo, a través de una eficaz política de gasto público. Elementos que la componen: los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos destinados al servicio de la deuda, tanto interna como externa. La función. La función es optimizar y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos para cubrir las prioridades del plan de gobierno, en especial el gasto en la atención de las necesidades de la población más vulnerable y la inversión en obras de infraestructura económica y social. El gasto público es uno de los elementos más importantes en el manejo macroeconómico de un país, puesto que dependiendo del nivel de gasto que realice el Estado, asimismo será el efecto que se tenga dentro de la economía. Presupuesto. Desde el punto de vista económico, el presupuesto del Estado es un documento contable que recoge las provisiones de los ingresos y gastos públicos que se realizarán en el siguiente ejercicio. Es, por tanto, la plasmación de la política fiscal del gobierno y responde a las necesidades expansivas y contractivas que el análisis de la coyuntura económica requiere. Si los ingresos y los gastos previstos coinciden, el presupuesto estará equilibrado, pero si no lo es, se dan dos situaciones en la cual, en la primera, los gastos son superiores a los ingresos, es decir, que se da un déficit presupuestario, lo cual implica la necesidad de inyectar en los flujos económicos una cantidad superior a la que se obtiene mediante la recaudación de los impuestos. Por lo tanto, se generará un efecto expansivo. Pero la situación opuesta se da cuando los ingresos son superiores a los gastos, generando con ello un superávit, lo cual trae consigo un efecto restrictivo o contractivo. Podría ser un detonador en la aparición de efectos inflacionarios. Esta es mi aportación correspondiente a la actividad número 1 de Fundamentos de la Normatividad Fiscal de la Unidad 1, Normatividad Fiscal. Quedo en espera de sus comentarios. Un saludo y seguimos avanzando.